protagonista acá del encuentro. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte. Bueno, acá nos estamos acomodando un poco a estos Sí, medios tecnológicos. ¿Me escuchás bien sí, ahí? sí. Perfecto, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, bueno, buenísimo. Bueno, bienvenido. Te agradecemos mucho Gracias. por tu tiempo, tu disponibilidad, por poder compartir este rato con nosotros. A todos les damos la bienvenida. Estamos en este encuentro especial que estamos organizando desde SENS Salud y Desarrollo Humano, como parte de este ciclo que llamamos Reencontrando nuestra capacidad de sentir. Y hoy estamos muy contentos de compartir con Bernardo, a quien la mayoría conoce. Bernardo es doctor en filosofía, es decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales del Salvador, es profesora, redactado y editado libros, preside la Fundación Vocación Humana, pero sobre todo es una persona muy, muy sabia y muy querida también por quienes lo conocen y participan de los encuentros y de los distintos espacios de formación que hace. Así que estamos muy, muy agradecidos, Bernardo, de poder compartir estos 40 minutos, 60 minutos como mucho, con vos, en los cuales te vamos a escuchar con respecto a este tema. Y después, en principio, la modalidad que habíamos pensado era que hagan preguntas por chat, pero por ahí lo que podemos hacer, yo ahora silencié los micrófonos, exceptuando el de Bernardo y el mío, por ahí lo que podemos hacer es que después de la exposición de Bernardo y de las preguntas que le voy a hacer yo, si alguien tiene alguna pregunta, puede avisarme a mí por el chat y yo voy a ir habilitando para que puedan realizar la pregunta y Bernardo pueda contestar. Eso va a ser en la parte final. Bernardo va a estar compartiendo hoy sobre la vocación como despliegue de la sensibilidad, este tema que venimos compartiendo desde hace algunos días por este espacio. Así que bueno, Bernardo, estamos Bueno, agradecidos y ansiosos con ganas de escucharte. bueno, espero no defraudar la ansiedad. En todo caso, te agradezco mucho la invitación. Tus palabras muy generosas, más que generosas, y casi desbordantes, pero en todo caso, bueno, yo lo que voy a hacer es una breve reflexión sobre lo que es la vocación humana, cómo se podría relacionar con este concepto que central en lo que ustedes hacen, que me parece muy interesante, el de la sensibilidad, que creo que es implícito, está íntimamente ligado. Bueno, y por supuesto me va a interesar mucho que, si quieren, ¿no? Abrir un diálogo, porque lo más interesante siempre es eso, ¿no? Preguntas, comentarios, objeciones, ¿no? Bueno, en primer lugar, si me permiten, voy a hablar de la idea de vocación humana como concepto y de manera sintética, y luego lo voy a ir después de a poco relacionando con el tema de la sensibilidad, ¿no? Para no abordar dos conceptos de golpe, digamos, ¿no? Pero espero que lo que se diga al principio se relacione con lo segundo, ¿no? En primer lugar, bueno, desde luego que es un concepto que yo no he acuñado, tiene su tradición, pero no importa ahora hablar tanto de la historia del concepto. Vamos a empezar de manera muy sencilla, recordando la palabra vocación primero, ni siquiera vocación humana, ¿no? La palabra vocación es una palabra que significa literalmente llamado, ¿no? Viene de un verbo latino, perdón, de vocare, ¿no? Vocare es llamar. Hay muchas palabras castellanas como evocación, invocación, que incluyen esta idea de la voz. En el fondo, atrás de todo esto está la voz, la vox, ¿no? En latín. Y en ese sentido, la vocación es un llamado. En inglés, vieron, se utiliza la palabra vocation, pero también dicen a call, ¿no? Como un llamado. Y es muy interesante. Vieron, las palabras, no es por quedarnos pegados a las palabras, hay cosas más importantes que las palabras, como las personas, pero en todo caso, las palabras tienen su alma y a veces las etimologías
tienen resonancias que nos invitan a recuperar el espíritu de las palabras. Y es muy interesante, a mí siempre me llamó la atención el hecho de que uno dice vocación, un llamado. Bueno, pero ¿quién es el que llama? ¿Dónde está ese llamado? ¿Qué es ese llamado, no? Bueno, por supuesto está la vocación religiosa, la vocación en muchos sentidos de las palabras, pero en el sentido habitual, corriente, como lo utilizamos casi diría a menudo, nos recuerda, no hablo de nada académico ni mucho menos. Cuando pensamos en la vocación, lo primero que pensamos en general es en un chico o una chica que está terminando el colegio, tiene que pensar, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? Bueno, por supuesto, hay muy buenos, ¿no? Seminarios o talleres de orientación vocacional, pero esos talleres son buenos no solamente porque se ocupan de informar al chico, sino que también, si son buenos, y seguramente hay muchos que los hay, tratan de ayudarlos a que se conozcan, porque en realidad, eh, cuando pasa el tiempo, quienes hemos llegado muchos años, a veces nos podemos preguntar, ¿por qué yo no me interesé por tal tema, más allá de la carrera, si la elegí bien, la elegí mal o el oficio? ¿Cuántos hilos, cuántos llamados tuve y que no atendí? Llamados, digo, a desplegar otros intereses, vínculos humanos, arte, ciencia, actividades solidarias. Bueno, en realidad, cuando uno está atento a eso, uno sigue desplegando a una edad avanzada como si fueran otros llamados. Ahora, cuando decimos vocación humana y agregamos humana, ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué decir humana? Porque se supone, quizás hay otros seres que tienen su vocación. ¿Qué queremos decir con humana? Lo que queremos enfatizar con humana es que más allá de la vocación profesional, el oficio, los intereses, hay una vocación integral que reúne todas las vocaciones parciales y que es la vocación de ser más uno mismo, pero no mi yo superficial, sino mi profundidad. Es decir, es la vocación de ser más, si lo utilizamos en un lenguaje, por ejemplo, lo traigo a Jung ahora, pero no solo de Jung, ¿no? Sería desarrollar más, desplegar más mi vínculo con mi sí mismo, distinguiendo el yo del sí mismo, ¿no? Lo que en alemán es el Selbst, en inglés es el Self, y etcétera, etcétera. En griego es autos. Y fíjense que cuando Sócrates decía, conócete a ti mismo, que lo tomaba del oráculo de Delfos, y esto después viene toda una tradición que se enlaza con el cristianismo, que es muy interesante. La expresión en griego es gnotis y autón, pero en el fondo, si lo tradujéramos literalmente, no porque esté mal traducido, pero a veces hay que ponerlo literal para entender que hay algo muy profundo allí. Lo que está diciendo es conoce tu sí mismo, ¿no? Porque en el fondo, cuando uno lo presenta, uno está en una reunión y dicen, vos quién sos, qué haces, uno dice, bueno, soy psicólogo, soy ingeniero, soy esto, y en el fondo uno no es eso, uno es algo mucho más profundo, pero en el fondo uno se siente muchas veces, digo, uno hablo por mí, ¿no? A veces hasta incómodo, porque en definitiva uno es más que todo eso, pero a veces uno no sabe bien quién es. Entonces, en el fondo, la búsqueda y desarrollo de la vocación humana es el viejo, antiguo conocimiento de sí, que en realidad, en tiempos contemporáneos, no digo que no exista, por favor, pero digamos, no es algo que, si no me equivoco, no está demasiado presente en los... No estoy diciendo con esto que el presente es mejor que el pasado, es peor que el pasado, ni mejor. No estoy diciendo, no es cuestión de competencias, pero pareciera que no es algo vigente en nuestra cultura. Cuando además Sócrates, digo Sócrates para poner un ejemplo, pero podría, digamos, y no me voy a extender, mostrar que hay paralelismos en muchas tradiciones, ¿no? No significa que todas dicen lo mismo, pero en punto de lo que estoy diciendo, aunque sea con otras palabras, hay una convergencia. Sócrates muchas veces no se recuerda que, porque está más en Jenofonte que en Platón, se acuerdan que Sócrates no escribió nada, y lo que conocemos es a través de sus discípulos, ¿no? Sobre todo Platón, pero también Jenofonte y otros. Bueno, y Jenofonte, también lo menciona Platón, pero sobre todo Jenofonte, nos muestra que Sócrates decía otra cosa. Decía,
cuídate a ti mismo. Y ahí comprendemos que el conocerse a sí mismo no es un acto meramente racional. Bueno, era racional con una clave diferente a la que entendemos nosotros, pero no es lo que nosotros entendemos, bueno, ponete a pensar y mascullar, no, es algo mucho más profundo. Es abrirse a una profundidad que está no solo adentro mío, sino que también está en mi entorno. La palabra griega, perdón, yo no quiero abusar con palabras griegas, pero es epimeleia. Epimeleia es lo que se traduce en latín como cura. Cura, como el curador de un, bueno, como un sacerdote, uno dice un cura. ¿Por qué uno dice un cura? A veces uno dice, ¿por qué cura? Porque es el que cuida. Claro. O el curador de un museo. ¿Por qué decimos curador de un museo? No es que le pone curitas a los cuadros, sino lo que hace es cuida, si lo hace bien, o curadora, cuida el valor material y la narrativa y el valor, pone en valor algo. Cuidar es lo más importante en el ser humano, porque en realidad toda educación y todo vínculo debiera ser un vínculo de cuidado. Pero ¿cómo voy a cuidar al otro si no me cuido a mí mismo? Y permítame recordar un pasaje extraordinario de Platón, el Alcibíades, un diálogo juvenil de Platón. Por supuesto que el protagonista siempre es Sócrates, que está hablando con alguien, ¿no? En este caso Sócrates con Alcibíades. Alcibíades es un joven impetuoso, muy amigo, muy querido de Sócrates, que dice, me voy a dedicar a la política, voy a ser político. Entonces le dice, palabra más, palabra menos, ¿no? Sócrates le dice, ¿cómo vas a gobernar a otros si no te podés gobernar a ti mismo? ¿Cómo vas a gobernarte a ti mismo si no te conoces a ti mismo? ¿Cómo vas a conocerte a ti mismo si no te cuidas a ti mismo? En definitiva, la vocación humana creo que la podemos entender como un trabajo de cuidado de sí, pero no para quedarme encerrado en una cosa narcisista, mirarme el ombligo y decir, ay, empezar, sino justamente porque cuidar mi profundidad es cuidar mi vínculo con el otro, o con los otros, con la naturaleza, y por qué no, cada uno en su mirada y siempre en su marco, con la trascendencia. Claro, entiendo ahí. No hay sí, Disculpa que te interrumpa. te escucho, sí. Digo, No, vos no, no, estás no. hablando de una vocación y un despliegue de sí mismo, diferenciándolo de yo. Una cosa soy yo, otra cosa es mi sí mismo. Y la vocación tiene que ver con ese despliegue. Así es. Este concepto, por ahí para alguno puede ser nuevo, porque dice, ¿cómo? Yo soy sí mismo. Por ahí algunos estamos un poco más familiarizados con esta distinción, pero muchas veces estamos familiarizados teóricamente, pero en la práctica muchas veces nos cuesta terminar de tomar conciencia. Bueno, a ver, ¿quién soy yo y qué tiene que ver con este verdadero ser? En todas las tradiciones, y quizás todas se equivocaron, pero está esta idea de que hay una identidad más profunda que la del yo. Que nuestro yo, no es que nuestro yo hay que anularlo, ¿eh? Hay un mal orientalismo, no un buen orientalismo, bueno, no, digo, que dice hay que eliminar el yo. ¿No? No es que hay que eliminar el yo. El yo, en realidad, es la punta del iceberg, es la parte visible de mi identidad. Pero mi identidad es mucho más que mi yo. Y lamentablemente, creo, para mí, pero lamentablemente hay que estar en desacuerdo, desde luego, ¿no? Una cultura que nos vuelve muy exteriores, hace que la persona, vamos a decir así, se fije en el yo, en su personalidad. Yo soy esta persona que fuerte que es. Pero vieron que la verdadera fortaleza, yo creo de los sabios, yo no, así lo entiendo de las sabias, no es precisamente la de ser fuerte afuera, sino la idea es de estar abierto a una profundidad que me hace ser firme, fuerte y suave a la vez, ¿no? Esa imagen famosa del taoísmo, del junco, que justamente es firme porque puede doblarse. En el taoísmo dicen, el quien es suave y no es firme, es débil. Quien es firme y no es suave, es rígido y se rompe. Entonces, en cierta manera, la apertura a la profundidad es una manera
de trabajar, entre otras cosas, ¿no? Perdón, voy a tomar la firmeza y la suavidad a la vez. Bueno, no solo eso, por supuesto, pero efectivamente en todas las tradiciones está esta idea. Miren, está en el cristianismo, claramente, ¿no? Si lo extremamos a nivel, cada uno lo puede tomar en su registro, en sus convicciones, etcétera, pero voy a extremarlo esto, ¿no? Pero fíjense, el concepto de la antropología cristiana considera que el ser humano es persona humana, ¿no? Yo trabajé muchos años con Ismael Quiles, ¿no? Y jesuita, fundador, entre otras cosas, cofundador de la Universidad de El Salvador y creador de la Escuela de Estudios Orientales. Y él decía, él hablaba mucho del sí mismo, tiene un libro muy bello, muy simple, que se llama Cómo ser sí mismo. Y ese sí mismo, él lo llamaba insistencia. Insistencia. Él decía que la existencia, porque existencia significa literalmente la palabra, ¿sí? Sistencia, sistere, es stare firmemente ex hacia afuera. La existencia es hacia afuera. La insistencia es hacia adentro. No estamos hablando de ser insistente, ¿eh? No estamos hablando de que la insistencia es estar parado en un centro interior. Y una existencia está orientada cuando se apoya en una insistencia, en un centro interior. Bueno, hablar de centro son, por supuesto, metáforas, porque no se puede hablar de estas cosas sin utilizar un lenguaje metafórico o simbólico. Si aceptamos la hipótesis, porque yo lo presento como hipótesis, tampoco te dirán, bueno, pero ¿y cómo sabemos que es así? Bueno, estamos hablando de cuál es la hipótesis de lo que es vocación humana, cómo esto con variantes, no estoy diciendo que es lo mismo la India que el cristianismo, no, hay muchas diferencias, pero en esto hay coincidencia. Para todos hay una identidad más profunda, el verdadero llamado viene de allí y hace que yo, en cierta manera, aunque la vida sea difícil, mi vida tiene sentido, porque despliego mi llamado más profundo. Por supuesto que no estoy diciendo con esto que uno escucha el llamado una vez y terminó. Es un permanente, ¿no? Ir escuchándose y trabajando. Es un proceso, digamos, que se da en permanencia, ¿no? Este proceso, no hay fórmulas para eso, porque justamente tiene que ser, hay quizás criterios comunes y hay grandes principios que ayudan a tener en cuenta ciertos factores, puedo mencionar algunos, pero quiero decir, en principio tiene que ser hecho en libertad, porque cada uno es el que de alguna manera es responsable de su propia vida. Quiero hacer una distinción muy interesante que hace San Agustín. San Agustín distingue, lo voy a poner en términos sencillos. Dice, él se imagina un barco. Dice, una cosa es el que dirige el barco, puede ser el auto, puede ser cuando voy caminando, lo mismo, ¿no? Una cosa es el timonel, que sabe ir a estribor, a babor, etcétera, que sabe pilotear, o el auto. Y otra cosa es el capitán, en el buen sentido de la palabra, que es el que sabe hacia dónde voy. Uno tiene la dirección, otro tiene la orientación. Bueno, el yo se ocupa de la dirección, pero la orientación la tiene el sí mismo. Buenísimo. Entonces, el yo tiene que escuchar o sea, el yo es necesario. A veces, cuando llegamos a edad avanzada, como quien les habla, a lo mejor uno tiene un manejo de la dirección, pero no de la orientación. Uno puede ser muy exitoso, tener fracasos, éxitos, pero eso tiene que ver con la dirección. El éxito mundano, que no está mal, por favor, no estoy diciendo que esté mal tener éxito en las cosas, no estoy diciendo eso, ¿no? Lo que estoy diciendo es que tener éxito en lo que sea, en el mundo, en principio, es un hecho de la dirección. La orientación es el sentido de mi vida, es para qué estoy. Y es lo que quizás me va a dar felicidad. Cuando digo felicidad, no estoy diciendo que por eso tomo la orientación, tomo mi vocación
estoy en la autopista de la felicidad como nos hace creer la New Age. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que estoy hablando de otro sentido de la palabra felicidad. La palabra felicidad la tenemos gastada bastante, ¿no? La tenemos maltratada. A veces hasta hay reportajes que dicen, sos feliz, no sos feliz, como si uno pudiera, ¿no? Medio, uno no sé, parece medio de chiste esa pregunta. Pero la palabra felicidad en latín quiere decir plenitud. Hay una imagen de Ovidio, el poeta, que dice, qué felices están esos árboles. Se usa esa expresión, ¿vieron? Porque está pleno. Un árbol lleno de frutos es un árbol que está listo para morir, porque puede perdurar con sus frutos y sus semillas. Es decir, como decía un filósofo alemán, Simmel, los sabios mueren plenos. En cambio, el hombre que solamente buscó el éxito, que no está mal el éxito, vuelvo a decir, pero que solo buscó eso, muere de cansancio. Es decir, la felicidad de la que estoy hablando es una felicidad que no desconoce el sufrimiento. Pero mi vida tiene, si yo estoy sufriendo, tengo dolores, tengo problemas, tengo situaciones, ¿quién no los tiene? Pero tiene sentido lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, Gandhi decía, para poner un ejemplo, Mahatma Gandhi, ¿no? Decía, mi vida tuvo muchas, él pasó muchas desgracias, pero muchas, ¿eh? Además estar en prisión, pasó muchas cosas muy difíciles. Pero dice, mi vida no hubiera tenido sentido si yo no hubiera hecho lo que tenía que hacer. Con errores que cometió, por supuesto, como todo ser humano, ¿no? Entonces, en cierta medida, la vocación humana, bueno, tiene que ver con eso. Ahora, de luego, no hay fórmulas, pero tenemos algunas herramientas en forma muy general. La primera y principal es que no somos los primeros que nos hemos ocupado de esto. Están las tradiciones espirituales. Está la Biblia, está textos platónicos, están textos de la India. Ya sé que no es todo lo mismo, pero hay muchas otras personas que en todo eso está la vocación, está la búsqueda de ser más uno mismo, no para uno mismo, sino para uno mismo también, pero es para que la vida tenga sentido para los demás. Un poquito que uno lo haga, vieron como una persona que trabaja un poco su neurosis, seguramente muchos psicólogos acá, el primero que agradece es la familia, ¿no? Porque se vuelve menos inaguantable. Lo digo un poco en broma, pero digo, es decir, cuando una persona se planifica un poco, siempre con sus errores, sin duda, da lo mejor de sí. Bueno, tenemos los textos, tenemos las fuentes, pero tenemos también las prácticas, el cultivo, que son muchas, pero hay una cosa fundamental que nos falta en el mundo contemporáneo, que es tratar de cultivar el silencio. Después hay muchas maneras, ¿no? El devoto lo utilizará a través de la oración, otro la meditación. Bueno, el trabajo sobre sí, también hay otros trabajos, como sobre los sueños. Es decir, lo que quiero decir es que están los textos, pero también están las prácticas. Buenísimo. ¿Sabés qué? Y después está el diálogo. El diálogo, perdón, te interrumpí, no estoy dialogando en eso, pero digo, el poder compartir esto con sinceridad. Si te escucho, por favor, Buenísimo. discúlpame. No, te decía que me venía una Te imagen. escucho, me querías decir algo. Sí, ahí se entrecortó un poquito. ¿Me escuchás bien? Una Sí, imagen sí, sí. una imagen que yo tengo mental de la vocación siempre es como este cielo que se abre y una luz que se revela como algo que viene muy, muy de afuera. Y de alguna forma vos lo que estás poniendo es la vocación como un despliegue más bien interno, ¿no? Entonces me preguntaba esto, ¿cómo interviene el adentro y el afuera, ¿no? Lo interno, lo externo, en este Sí, despliegue? sí. Me permito decir una cosa, no para objetar lo que dijiste, ¿no? Para nada, porque no digo que no pueda venir de afuera, pero lo que nos ha ocurrido, me parece, desde la modernidad en adelante, es que hemos disociado la profundidad con la altura. En latín, altus significa tanto profundo como alto. Entonces, no quiere decir que la vocación está encerrada en mi subjetividad, pero quiere decir que
en lo profundo de mi subjetividad, puedo llegar a escuchar algo que va más allá de mí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Lo perfecto. digo, San Agustín decía, esto para un creyente, ¿no? Pero San Agustín decía, Dios es más íntimo que ti mismo. Y Jung insiste que el problema de la espiritualidad contemporánea es que ve demasiado las cosas respecto de lo alto, no porque lo alto esté mal, es un término hermoso y no porque no contradice lo que vos decís, pero esa altura no la veo si la busco así para afuera, la tengo que buscar, creo yo, yendo para adentro y para afuera, descubriendo que quizás el adentro y el afuera están relacionados y lo profundo y lo alto son dos caras de la misma moneda. Hay Fantástico. una cita Síntesis, para mí extraordinaria, sí, no síntesis, sé si estoy sí. extendiéndome demasiado, yo quería ir al tema de No. Ahora sensibilidad, por ahí pero bueno. te hago una pregunta, si querés, para entrar en esto de la sensibilidad, que era lo otro que querías desarrollar, pero que de alguna forma me parece que ya lo venís Sí, perfilando. sí. Entiendo que hay, nosotros esto tendemos a disociar, y en realidad hay una síntesis de opuestos, ¿no? Que es un poco lo que vos estás diciendo entre lo profundo y lo alto, entre el adentro y el afuera, que bueno, entiendo que por lo menos a mi juicio, vos ahora me gustaría escuchar qué entendés vos por sensibilidad, pero que de alguna forma la sensibilidad también tiene que ver con esa síntesis entre el adentro y el afuera, entre lo alto y lo profundo. Sí, y quería agregar una sola cosa, pero para engarzarlo con lo que acabas de decir, y es que en realidad, si bien la vocación, en principio yo la refería que viene del sí mismo, ese llamado lo veo muchas veces en mis circunstancias. Las circunstancias, si yo las leo, si yo las miro desde un lugar profundo, me enseñan. ¿Se entiende lo que quiero decir? Las dificultades, las situaciones límite, lo que estamos viviendo hoy. Ujú. ¿Se entiende? Que es una situación difícil para todos, cada uno en su registro y más, menos, etcétera. En realidad, es decir, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea que no, el llamado, uno, digamos, lo profundo me permite releer el encuentro con el otro. Quiere decir que en el fondo lo de adentro, bien entendido, no se disocia de lo de afuera. Y lo más profundo no se disocia de lo alto. Excelente, clarísimo. Eh, Ahora, vamos al término sensibilidad. Yo tengo que confesar que no es un término que suelo utilizar, pero no es ninguna objeción para el término. Tiene que ver bueno, a veces uno no incorpora tantos términos. Bueno, así que lo voy a incorporar, pero estoy encantado de incorporarlo, no tengo ningún problema. Simplemente quiero aclarar eso. El término sensibilidad, si no, eso sí, me parece que si no, ustedes lo tienen muy claro, porque yo he hablado con vos y por supuesto, pero si uno no lo aclara, por ahí, como muchos términos, ¿no? Pueden confundir, porque uno puede preguntarse, bueno, tiene que ver con la sensación. A veces se utiliza la sensibilidad entendido como la sensación, solamente, que no digo que no tenga que ver, pero con los sentidos quiero decir, ¿no? Tiene que ver con el sentimiento, que no es exactamente lo mismo. Vieron que a veces también uno en el lenguaje lo hace confuso, porque dice, tengo una sensación y uno no sabe si es porque tiene calor, por decir así, o frío, o porque tiene un afecto, una emoción. Bueno, de todas maneras, eso no es una objeción con el término, porque lo importante es entender de qué estamos hablando. Quizás la riqueza del buen uso del término sensibilidad, desde como ustedes sobre todo lo enfatizan y algunos autores, ¿no? Es tomarlo como una, eh, hablando primero a nivel psicológico, digamos, ¿no? Primero en ese sentido, ¿no? Como una función, podríamos decir, que me permite captar la realidad en su aspecto, digamos, en tanto que fenómeno, pero también en tanto dador de sentido. Es decir, la sensibilidad podríamos definirla, quizás una definición posible, por favor no digo que sea la única,
fundamentalmente la capacidad o la función que me permite aprender el sentido de la vida. Y ese sentido, a su vez, tiene muchas cosas. Tiene emoción, tiene, o sea, por lo tanto, tiene valor. Y tiene también, bueno, me permite comprender la realidad. O sea, en ese sentido, la sensibilidad podríamos decir como una capacidad de comprensión profunda de la realidad. Es interesante el hecho de que, perdón que haga una referencia lingüística, pero en el siglo XIX se puso bastante de moda en la estética, en alemán, la palabra que después se tradujo por empatía en castellano, la palabra en alemán es Einfühlung, y más técnicamente se llama endopatía, que es la capacidad de, en realidad es una palabra moderna, pero hay una palabra antigua mejor, me parece, pero en o endon es hacia adentro, y patía, patos, es padecer, pero no necesariamente en el sentido negativo, sino en el sentido de asumir algo que está afuera y vivirlo adentro. Entonces la persona que tiene empatía es la persona que comprende al otro porque recrea no solamente la realidad externa, sino que recrea la afectividad y acaso, si la empatía es profunda, la profundidad del otro. En el siglo XIX se empezó a utilizar en la estética, como diciendo que una persona que tiene capacidad estética tiene empatía con una obra de arte, porque uno puede entrar a un gran concierto y ser una persona que no tiene, está así como que no le importa, como decía una vez un libro que leí que me decía mucha gracia, y dice al final, si uno se pone así, la novena sinfonía de Beethoven son nada más que ondas de aire, ¿no? Pero en realidad es porque uno no se abre. Hay un cultivo de la sensibilidad que requiere una apertura comprometida que tengo que hacer para que la sensibilidad opere adecuadamente, ¿no? Después la palabra pasó a la psicología, y bueno, y así la conocemos. Ahora, quiero aclarar que hay una palabra antigua que le hemos perdido un poquito el valor que tiene, que está en castellano, que es muy común, pero la usamos así, que es la palabra simpatía, que es más abarcativa que la palabra empatía en su etimología, porque sim en griego quiere decir junto con. La simpatía es la compasión, es la palabra latina compasión. La compasión no en el sentido de te tengo compasión porque tengo lástima, sino compasión, con y sin en griego es lo mismo. Y pasión y patos, pasio es más o menos lo mismo. Cuando alguien tiene compasión de veras, en el buen sentido de la palabra, siente en su corazón, en su profundidad, si vos quieres, algo de lo que vive el otro, en forma integral, pero no solamente el ser humano, sino también la naturaleza y otras cosas. Los griegos lo utilizaban mucho para decir que la naturaleza está en simpatía. Después quedó la cosa que uno es simpático, ¿no? Pero bueno, no está mal que usemos simpatía, pero simpatía es como que es todo, es integral, un par de palabras nada más, ¿no? En ese sentido, la sensibilidad, tal como la estoy señalando, y quizás tiene que ver como ustedes la entienden, en cierta medida abraza el tema de la sensación y del sentimiento, pero a su vez abarca mucho más. Tiene que ver con una apertura a mi profundidad y a la profundidad de los otros. Y por tanto no puede, a mi modo de ver, no suponer, no utilicé la palabra todavía, el término amor. Por supuesto, amor y compasión están muy cerca, ¿no? Todo depende de cómo se definan. Hay varias palabras para amor. Estoy hablando más que nada, yo diría amor acá en este caso como lo que en griego se llama agape. O sea, cuando hay amor, bueno, hay entrega y hay una comprensión de la realidad. Fíjense que una cosa es explicar las cosas y otra cosa es comprenderlas. Esa distinción es muy importante, ¿no? ¿Vieron? Yo, si lo quiero a mi hijo, vos que tenés 4 hijos, nada menos. Seguro que lo que te importa es comprenderlos, no explicarlos. No puedes explicar. ¿Cómo puedo explicar que amo a alguien? Lo importante es que lo comprendo. Y eso pasa con las cosas importantes. O sea, la explicación es muy necesaria. La ciencia, sobre todo, se ocupa de explicar y está muy bien.
son causas, pero vieron que cuando uno necesita explicar las cosas que tiene que comprender, vamos mal. Yo puedo explicar muchas cosas de la novena sinfonía de Beethoven, pero lo que importa es que la comprenda y de alguna manera pueda entrar en simpatía. Lo mismo pasa, bueno, mucho más con el amor entre seres humanos y, bueno, y también con la naturaleza, y por qué no el amor a lo alto o a Dios para quien tiene esa sensibilidad. Quiere decir que yo no creo que, para decirlo, y con esto, no sé, podemos abrir el diálogo, como vos quieras, como ustedes Sí, quieran, yo no dale. quiero abusar del tiempo de nadie, yo tengo tiempo. La vocación humana que yo mencioné, en el fondo, requiere de un desarrollo de lo que ustedes llaman sensibilidad. Ustedes si es lo que acabo, a lo mejor lo que definí no es exactamente lo que ustedes dicen, pero Está muy por lo menos como yo la entendido, presenté. O sea, totalmente. no puede no ser. Bueno, después lo podemos afinar por ahí en las preguntas, en los comentarios, objeciones, no sé, como ustedes quieran. O salvo que vos quieras que yo agregue algo más, yo puedo seguir hablando, pero No, no, me me caracterizo por gustaría hablar demasiado, así comentar que. una cosa y a partir de esto, como habilitar también a los que tengan ganas de hacer preguntas, me mandan ahí por el chat y ahí yo les voy a abrir el micrófono, voy a permitir que se abran como para que le pregunten directamente ¿Cómo no? Por supuesto. a Bernardo. Pero como te decía, está muy en sintonía con lo que nosotros entendemos como sensibilidad. Eh, de alguna forma esto que vos decías, nosotros en algunas de las conversaciones anteriores charlamos cómo la sensibilidad tiene que ver con esta apertura al otro para captarlo, que no significa necesariamente entenderlo, o tampoco entendernos a nosotros mismos No. siempre razonadamente. Muchas veces estamos como muy intelectualmente intentando pensarnos y hay una comprensión de nosotros mismos que escapa a esa racionalidad y que me parece que tiene mucha sintonía con esto que decís de la apertura a la profundidad de lo que somos y de lo que es el otro. Muchas veces la mera explicación eh, es un mecanismo de defensa, por decirlo psicológicamente. No, no digo que no, ojo, en muchas cosas es bueno explicarlas, o sea, en física, en muchas cosas que o sea, la explicación no está mal. Para los vínculos profundos entre los seres humanos y para la búsqueda del sentido de la vida, la explicación viene después. Lo importante es justamente la comprensión. Esta distinción es un tema de palabras, pero ya es una distinción que es antigua, ¿no? Esta diferencia entre explicar y comprender. Comprender significa justamente algo que en un vínculo directo y comprometido con el otro, con esa realidad. Pero lo que yo agregaría es que yo no puedo comprender al otro si no estoy tratando de comprenderme a mí mismo a la vez. Excelente. Bueno, Bueno, acá no sé. Evi pregunta, a ver si Evi te puedo, estoy familiarizándome. Con mucho No, te gusto. hago yo la pregunta de Evi, mientras habla de otro, pero dice, ¿qué herramientas, Bernardo, en lo cotidiano podríamos usar para vivir dentro de nosotros mismos y así ser uno mismo? En el día a día. Sí. Eh, bueno, yo lo que voy a mencionar son, es decir, yo creo que hay herramientas, lo que no me gusta es dar fórmulas, porque creo que cada ser humano tiene que, dentro de lo que voy a decir, voy a tratar de responder algo, pero digamos, lo importante es no formatearse, digamos, ¿no? Porque hay personalidades, hay edades, hay modalidades, pero yo creo que es muy importante darse un tiempo. Y yo dice, bueno, yo no tengo, uno dice, bueno, pero yo trabajo mucho, no tengo tiempo. Todos tenemos tiempo para ducharnos, espero, o para ciertas cosas básicas, ¿no? Salvo un día de una urgencia tremenda. Que sí que si es fundamental darse tiempo, hay que buscar ese tiempo, aunque sea dormir menos, ¿no? Lo que quiero decir es que hay que darse un tiempo de trabajo interior. Y ese trabajo interior puede ser variable, pero hay una cosa, voy a poner un ejemplo de un ejercicio, si me permiten, aunque no me gusta por ahí dar ejercicios así porque sí, pero
que es lo que se llama la anamnesis, que es una cosa muy antigua, ya los pitagóricos la hacían hace 2600 años, después el cristianismo lo retomó, que es, por ejemplo, antes de irse a dormir, recorrer mis acciones durante el día, pero no para culparme, no para, sino para observarme a mí mismo. Y es muy interesante hacerlo del momento que estoy por dormirme hacia hacia el momento que me desperté, o sea, para atrás y después volver. Por supuesto, no en tiempo real, porque si no me quedo todo el día haciéndolo. Estamos hablando algunas puntadas, ¿no? Tratando de ver si yo puedo mirarme de un lugar más profundo. Si yo puedo, a ver, a cierta edad, y hablo por mí, uno le parece que ya las cosas mundanas ya las conoce todas. No sé si me explico. Vos sos muy joven, Tomás, pero ¿entendés? Uno a cierta edad, y más lo que nos quedamos a otro, a esto digo, nos parece equivocadamente, ¿no? Lo digo. Y yo mismo siempre me doy cuenta que me equivoco en eso. No, ya sé que es esto, ya sé que es lo otro. Es decir, uno pierde capacidad de apertura y de asombro porque da las cosas por hecho. Entonces, el darse tiempo de observarse a sí mismo, ver que uno está perdiendo oportunidades de vínculo más profundo, de escuchar de otro modo lo que alguien me dice, no sé, un alumno, un profesor o alguien me dice algo y yo ya respondo de manera mecánica. Vivimos de manera muy mecánica. No nos dejamos penetrar porque empezamos claro, nos defendemos mucho porque la vida es difícil, generamos callos, pero eso en realidad puede ser que en algunos casos no sirva, pero en otros casos nos vuelve, digamos, poco conectados, poco sensibles. Entonces, ese ejemplo del análisis es un ejemplo, pero yo creo que hay que darse tiempo para cultivar el silencio, no para huir de la realidad, por favor, sino para poder abordarlo de mejor manera. Y apostar, otra cosa más voy a agregar, apostar a que lo que me molesta del otro, no solo lo que me gusta, tiene algo para enseñarme. Aunque el otro tenga toda la culpa, lo digo un poco así en chiste, ¿no? Esto último. Pero todas mis reacciones, digamos que yo las tengo todo el tiempo, ¿eh? Yo, por favor, no estoy diciendo que, que esto no me pase, pero justamente para eso está la anamnesis. Todas las reacciones emocionales perturbadas, conflictivas, es bueno observarlas, porque dicen mucho de lo que tengo que trabajar. Eso también es una vocación. No solamente el llamado es por la luz que me llega de lo alto, sino que también es por mis defectos. Ahí podríamos relacionarlo con este concepto que manejarás mucho de la sombra, ¿no? Podríamos relacionar la sombra y la sensibilidad. Abrirnos también es abrirnos Claro, a esa dimensión. y uno decía, más que alabar la luz, que no estaba en desacuerdo con alabar la luz. Por favor, una cosa no quita la otra. Hay que trabajar la sombra, porque si no, me quedo disociado, ¿no? Por un lado, alabo la luz y después, digamos, tengo actitudes muy negativas. Ahora, está bien que pase eso, pero si yo lo empiezo a ver, me empiezo a trabajar. Es decir, plantear la situación de la vida, las circunstancias, no solamente como problemas a resolver, sino como oportunidades de crecimiento. Para eso tengo que darme un tiempo de silencio interior durante el día y después un recordatorio, recordarme un poco. A cada tanto, si yo lo empiezo a hacer, me empiezo a acordar, cada tanto. ¿Vieron como cuando uno, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho, me pasa cuando vos tenés que tener chicos, ahora mis hijos son enormes, ¿no? Son hombres, pero quiero decir, uno dice, ¿vieron cuando uno le dice a los chicos, me voy a enojar? Esa expresión, me voy a enojar, Sí, sí. no sé, a lo mejor vos no te lo decís nunca, pero me voy a enojar. Yo me Y enojo en realidad cuando dice directamente. me voy a enojar, bueno, pero ¿no te pasa que a veces hay un momento de preparación? ¿Viste? Entonces, lo que quiere decir con esto es que si uno se observa, uno se da cuenta de que después uno está tomadísimo y te enojaste, pero
hay momentos en donde uno puede observarse y casi como tomar la decisión, voy por acá, voy por allá. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, totalmente. Eso es riquísimo si uno empieza a observarse, es muy rico. Tratando no de culparse, tampoco de ser ni complaciente ni culposo, sino para trabajarlo. Excelente. Entonces uno se vuelve más comprensivo también con los demás. Sí, Buenísimo. perdón, Bernardo, bueno, y me gustaría preguntarte, acá tomo una pregunta de Florencia que me permito como reformular brevemente. Vos hablabas de la vocación como el despliegue del sí mismo y como la sensibilidad, como esta apertura. En el tiempo que estamos viviendo, nos estamos desplegando abiertos a una realidad muy particular, ¿no? Muy movilizante, histórica. Eh, ¿Qué podrías decirnos, qué tendrías como para compartir o qué te parece importante trabajar en este momento? La pregunta así como abierta en general y después me preguntan si en concreto a los jóvenes, los que están terminando el colegio, podrías como orientar algo para esa edad, para esa etapa de la vida. muy buenas preguntas. Y las buenas preguntas son las difíciles de responder, ¿no? Pero en todo caso, respecto de lo primero, de esta pandemia que estamos viviendo, bueno, y yo quisiera recordar el concepto de situación límite, ¿no? Que es un concepto que acuñó muy del siglo XX, ¿no? Jaspers, un psiquiatra y filósofo alemán, Karl Jaspers. Él decía que la situación límite, bueno, es como una situación que en principio, a lo mejor se soluciona después, pero que en principio se me presenta como situación límite. No significa que no se pueda superar o resolver, pero en principio es algo que, como, ¿no? Algo que me produce angustia. Es curioso cuando la situación límite es colectiva, aunque por supuesto cada uno lo vive de modo diferente. Ahora, las tradiciones, en el fondo, conciben siempre, cuando digo tradiciones me refiero a tradiciones espirituales, y Jung lo retoma eso, que las situaciones límite son también una oportunidad. Son una oportunidad para ir a lo esencial en la vida. Porque fíjense que en las situaciones límite, uno tiene que ocuparse de lo básico por básico entiendo la subsistencia, la conservación, la salud, la comida, que es un trabajo, ¿no es cierto? Vos con 4 chicos ni quiero pensar todo lo que tienen que hacer en esa casa. Bueno, y lo fundamental. En el medio de lo fundamental es lo que, bueno, si aceptamos lo que yo dije antes, sería, perdón, no quiero decir que es lo que yo dije, pero para que se entienda, ¿no? Sería la búsqueda de sentido, la búsqueda profunda. Creo que a veces tenemos en el medio tantas cosas cuando no estamos en estas situaciones que nos perdemos en el medio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Nos total. perdemos en pavadas. Acá lo básico, lo fundamental está junto. El hombre arcaico, que tenía que ocuparse de sobrevivir, tenía siempre lo básico y fundamental juntos, porque no se ocupaba solamente de cazar, hacía un rito para la caza y agradecía. Ujú. Hacía un rito para cultivar, si es que cultivaba, depende del tipo de cultura, ¿no? Hacía un rito para construir la casa, para que esté en orden con el cosmos. Entonces, no es que los pueblos arcaicos, el pueblo arcaico que estaba siempre jugando en vida y muerte, porque la comida, la subsistencia estaba en vilo todo el tiempo, tenían más cerca, no estoy idealizando, ¿no? Ujú. Estoy simplemente describiendo que nosotros, en cambio, por supuesto que hay personas que están en situación de indigencia que esto no les pasa. Estoy hablando se entiende, eso es obvio, ¿no? Pero quiero decir, en el mundo moderno, en cierta situación económico-social para arriba, nos olvidamos de lo fundamental porque lo básico lo tenemos por supuesto y además lo básico es demasiado a veces. Entonces, en estos momentos nos damos cuenta qué importantes son los afectos, qué importante, es decir, creo que es el momento para que lo básico y lo fundamental se encuentren más cerca. Y también quisiera agregar otra cosa más. Y Mm. acá sí lo voy a tomar a Jung. Jung decía que las grandes situaciones colectivas se gestan en el interior de cada individuo. O sea, el ser humano es colectivo hacia afuera, pero también hacia adentro. Y por lo tanto, todo lo que hagamos por trabajarnos internamente, no en el sentido, por favor, de no ocuparse de la afuera
no actuar, no ser responsables, no, eso es obvio, ¿no? Sino para ser responsables de veras. Todo lo que trabajemos adentro ayuda a la época. No se olviden que él pudo, en octubre del 13, 10 meses antes de la Primera Guerra Mundial, tuvo unas experiencias tremendas, que después él comprendió que fue el anticipo de la guerra. Pero no es que porque era profeta, es porque la época se gesta en la profundidad de cada ser humano. Entonces, la pandemia hay que ocuparse y estar al tanto y ser prudentes, y eso hay que cumplirlo todo. Pero también hay que tomarla como una difícil oportunidad de crecimiento interior, evitando que la pandemia sea una pandemia psíquica. Jung decía que hay que cuidar las epidemias psíquicas. Quedarse contaminado. Es que la verdadera sensibilidad no me hace quedarme pegado a todo lo que dice todo el mundo y a cada cosa, a cada amenaza. Tampoco significa no estar atento y ser responsable y cuidar de todo lo que implica, bueno, la conservación y todo lo que, la prudencia sanitaria, etcétera, 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 etcétera. Lo cortés no quita lo valiente. Pero creo que es una invitación a fortalecer nuestra vocación. Excelente. El otro día hablábamos con un médico que decía una frase que me parecía muy interesante, que decía, sensibilidad no es susceptibilidad, ¿no? O sea, una cosa es estar Está abierto, muy bien. estar abierto, conectado, y otra cosa es quedarme pegado con todo lo que pasa. Que entiendo que posiblemente si nos conectamos con nuestro sí mismo podemos encontrar un sentido y navegar mejor en estas aguas, y que posiblemente cuando nos enganchamos más con esta parte que veníamos diciendo como de nuestro yo, ahí es cuando quedamos un poquitito más pegados. Acá, Exactamente. Male pregunta esto, ¿no? ¿Cómo podemos seguir como distinguiendo con la imagen que vos traes al que maneja del que orienta, ¿no? Y cómo podemos hacerlo no después, por las consecuencias, sino como hoy internamente podemos ir distinguiendo esos aspectos nuestros. Es una muy buena pregunta. El tema es, yo lo que diría es que tenemos que aprender, yo creo que solo el trabajo interior y el trabajo permanente, interior y exterior, ¿no? O sea, es lo que me permite, digamos, no es un momento, no es como dice, bueno, hago, por decir así, hago esta formación y ya estoy. Es un trabajo permanente. Es un trabajo permanente para toda edad, para toda persona, en todo momento. Es decir, ¿qué significa esto? Esto que dije de el trabajo interior, de reflexionar, de ir a los textos, de, digamos, hacer diálogos sobre esto. Pero hacer diálogos no para lucirse, sino tratando de mirarme a mí mismo, cómo estoy en esto verdaderamente. Eso es lo que ayuda a que el yo empiece a escuchar al sí mismo. Porque me animo a decir, no lo puedo demostrar fehacientemente, que el sí mismo nos está llamando. Somos nosotros que no lo escuchamos. Es decir, el capitán nos está llamando, somos nosotros que de alguna manera nos queremos cortar solos, ¿no? Y cuando descubrimos nos cuesta alargar el mucho timón. mejor escuchar al capitán. Claro, no largar el timón, sino que el timón tenemos que tenerlo, pero digamos, de alguna manera escuchar cómo, hacia dónde tenemos que dirigir el timón, ¿no es cierto? Excelente. Entonces, ese es el trabajo. Buenísimo. Estamos llegando al final del encuentro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, es este el momento. Yo si no tengo una última pregunta pregunta o tema más bien que me gustaría proponerte. Sé que vos, Bernardo, trabajás mucho desde Jung y desde los arquetipos. En el encuentro de hoy por ahí no da para meternos tanto en eso, pero
pero sí nos viene resonando mucho a quienes compartimos acá desde Sense, lo que tiene que ver con las imágenes. El otro día compartíamos con uno de los Claro. polos de acá, que es arteterapeuta, y hablaba de la sensibilidad en imágenes, y decía como siempre nosotros ponemos imágenes para ir dándole forma, ponemos en realidad, bueno, por ahí nuestro sí mismo, no como un acto voluntario, pero decía como que vivimos en imágenes. A mí me gustaría como preguntarte o invitarte a vos a contarnos si tenés alguna imagen de lo que está pasando, o qué imágenes podrías proponernos a nosotros para también ayudarnos a ir como dándole forma a esto que estamos viviendo en este momento. Sí, hay un término muy bello que es el término símbolo, que quizás, digamos, toda la propuesta junguiana, pero en todas las tradiciones, primero, todas las tradiciones, las grandes situaciones se simbolizan. Pensemos en el cristianismo, el nacimiento, los sacramentos, las sacramentales, incluso, y todas las tradiciones. ¿Por qué se simboliza? Porque el símbolo tiene imagen, pero no solo tiene imagen que puede no ser visual, puede ser acústica, puede ser senestésica. Por ejemplo, una postura de yoga es también una imagen. Claro. Digamos, no visual, que sí, visual porque la veo, pero digamos, la siento con el cuerpo. O sea, tiene imagen, tiene emoción y tiene sentido. Entonces, en realidad, yo estuve hablando de conectarme con la profundidad. Cuando me conecto con la profundidad, me conecto con ese mundo simbólico. Jung lo que trató es de trabajar lo que serían los patrones fundamentales, simbólicos, pero en realidad son incognoscibles. Lo que yo conozco es como si fuera algo que va más allá de lo que puedo conocer. Lo que conozco son los efectos, en los sueños, en las manifestaciones del arquetipo, de los arquetipos. Ahora, ¿cuál es el arquetipo fundamental? Hemos hablado hoy del principal arquetipo, el sí mismo. El sí mismo es la imagen de totalidad, y Jung dice, es la imagen de Dios. Es la imagen de totalidad. Y es lo que hemos perdido en el mundo contemporáneo. Yo no puedo darles una imagen, porque las imágenes hay que descubrirlas. Sería como, digamos, una cosa forzada. Lo que yo puedo decirles es que si uno se escucha a sí mismo, y a lo mejor apoyándose en imágenes que lo han ayudado de chico, o que lo inspiran, músicas, o sea, eso sirve, son los símbolos de afuera, despiertan los de adentro, y los de adentro permiten resignificar los de afuera. La Excelente. palabra símbolo, en griego, viene de un verbo que significa arrojar conjuntamente. Es como, ¿vieron la medallita del amor? Como que son dos partes que encastran juntos. Sí. Eso es un símbolo. Une lo que la cabeza no puede unir. Por eso Jung habla de la función trascendente, más que de sensibilidad, no importa, pero la función trascendente es la función simbólica que me permite conectar el yo con el sí mismo, el yo con el misterio de la vida, el yo con la totalidad, y es a través de los símbolos. Excelente. Hay una máxima de un alquimista, y con esto termino, digo, o sea, quieren preguntar algo más, no tengo problema, que dice así: teniendo el símbolo, el tránsito es fácil. Fíjense ustedes que hemos perdido mucho el mundo simbólico. Sería bueno cerrar Pero con esta frase tuya, teniendo el símbolo, el tránsito es fácil, decías. sí, Eh, no lo digo yo, lo dice un alquimista ¿no? llamado Milius, Mylius, no digo porque no quiero ser plagio, ¿no? Un viejo alquimista decía, queriendo decir que cuando tengo el símbolo,
símbolo no en el sentido de una posesión, sino que esté acompañado de un mundo simbólico, Ujú, las cosas cambian. Por eso nos encontramos y nos saludamos. ujú. Hemos perdido el símbolo, pero cuando, ¿se entiende? Eso ya tiene un símbolo. ¿Se entiende lo que quiero decir? No sé si Totalmente. se comprende, pero yo creo que sí. Ahora, justamente, el, el vivir más conectado con el símbolo nos hace más sensibles en el sentido que ustedes dicen, nos hace más humanos, nos conecta más con la naturaleza, con el otro, y mueve, y en el fondo me hace dialogar más con el capitán del barco, porque el capitán habla más con símbolos. Buenísimo. El yo cercena, el yo es más básico, digamos, ¿no? En el sentido que sabemos, ¿no? En Sí. cambio, el fundamento, lo fundamental lo tiene el capitán. Bueno, Buenísimo, Bernardo. Nos vamos con bueno, esta imagen del barco, el capitán y el timonel, y con este deseo, por lo menos yo, de esto de despertar más la sensibilidad a los símbolos que nos ayuden a transitar esto que estamos viviendo. Los propios y los que resuenen de afuera, que también de alguna forma son propios. por supuesto, los símbolos de afuera despiertan los de adentro si yo me abro a ellos. Un libro, una música, una catedral, lo que sé, no sé. Y me hacen conectarme con mis sueños, con mi vida interior. Y mi vida interior, cuando más la cultivo, me abre hacia afuera. Y es como empiezo a dialogar con la realidad de otro modo. Excelente, Bernardo. Bueno, te agradecemos un montón. Bueno, gracias a Queremos ustedes. estirar más, que seguro que ahora dentro de poco viene el horario de la cena. Nada, un Sí, privilegio sí. tenerte por tu sabiduría y por No, gracias a tu ustedes calidad por humana. escucharme y bueno, y no, por favor. Un abrazo a todos y que tengan un buen día y que bendiciones para todos. Muchas gracias, Bernardo. Un abrazo enorme en la Chao, distancia. chao. Chao, Chau, chao. chau. A la distancia. Chao, chao. Chau a todos.